Así es, vamos a ir a una historia totalmente distinta. Es una historia terrible que ocurrió hace muy poco tiempo atrás. Sus protagonistas son Moira Bustos y Pablo Silva, pareja, que ese día nace su segundo hijo. Ellos lo esperaban, la verdad, que con mucho anhelo. Y en el transcurso de algunas horas la guagüita comenzó a presentar algunos síntomas, a sentirse mal. Finalmente la llevan al centro asistencial. Y en ese centro asistencial les impiden volver a ver a la guagua y finalmente los acusan de haber sido autores de abuso al recién nacido. Pero todo esto fue una gran y fatal equivocación porque la guagüita solamente tenía una alergia alimentaria que explica estos síntomas. Ellos denuncian el maltrato que sufrieron, el accionar entonces también de la justicia en el minuto entonces en que se levanta esta sospecha. Vamos a ver el caso de Moira y de Pablo aquí en Contigo en la Mañana. Me dicen, bueno, aquí ocurre lo siguiente, tú estás en calidad de imputada porque tú y tu marido son los principales sospechosos, en realidad los únicos sospechosos de haber abusado del menor. Y ha sido como un momento muy feliz, después como una cosa muy horrorosa. Es como un cuento de horror, como una pesadilla que necesitamos despertar pronto. Me dijo que mi hijo había sido abusado sexualmente, sentí mucha impotencia. De verdad, quería salir huyendo del lugar. Padres que denuncian que le prohibieron ver a su hijo recién nacido tras ser acusados, dicen ellos, injustamente de abuso sexual. Hoy exigen justicia tras la serie de malos tratos que aseguran recibieron, además de los 6 días que no pudieron estar con su hijo. Nos tuvieron desde las 10:30 de la mañana en el cuartel hasta las 10 de la noche. O sea, yo te hablo que estuvimos 12 horas sin agua, sin comida. Pero nunca pensé que ahí iba a vivir un horror. Ni el niño, ni Pablo, ni Moira, ni ningún integrante de esta familia. Sábado 7 de diciembre pasado, Moira cumple uno de sus grandes sueños. Ese día nace su segundo hijo en esta clínica de la ciudad de Valdivia. Sin embargo, con el transcurso de las horas su bebé comenzó a sentirse mal, por lo que nuevamente fue trasladado hasta el mismo recinto hospitalario, pero luego tuvo que llevarlo al hospital base de esa ciudad. Concurrí con mi hijo hacia la clínica alemana, hacia la urgencia, donde se me negó la atención del menor por no tener RUT y por decir que no tenía los medios en el fondo para pagar la atención. Dado a eso, concurrí a las urgencias del hospital, donde se me atendió a mi hijo. Fue aquí que junto a su esposo viviría en una situación impensada cuando en este recinto hospitalario analizaron el estado de salud de su pequeño, manifestándole que su hijo tenía una infección intestinal. Así, en medio de una confusa situación, asegura le dijeron tenía que firmar una autorización. Me dice que tengo que firmar unos papeles. En la angustia de no saber lo que pasaba con mi hijo, yo firmé, porque me dijeron que era de gravedad, que era de suma importancia, firmé los papeles y luego pregunté qué es lo que sucedía. Ella me dice que a mi hijo se le hicieron los exámenes pertinentes y mi hijo había sido abusado sexualmente. Jamás pensó lo que le explicaría la doctora, nunca imaginó que la especialista le diría que su hijo había sido abusado. Es irreparable para mí, o sea, imagínate, me alejan de mi hijo a sus 2 días de vida. Que, o sea, sin poder verlo, sin saber cómo está, sin decirme nada. O sea, si yo me acercaba, no podía. Si yo iba a pedir algún documento, algo, se me negaba completamente. Debido a que me quitaron al mal diagnóstico de esta profesional, entre comillas, la custodia de mi hijo. Desde ese momento, ella junto a su esposo fueron trasladados hasta las dependencias, un cuartel de la Policía de Investigaciones, donde ambos aseguran que el trato no fue el más respetuoso. Yo salí de la sala donde se me había informado lo que había pasado con mi hijo. Pasaron 15 minutos, llegan efectivas de la PDI y nos dicen que tenemos que acompañarlas para prestar declaración al cuartel. Y nosotros dijimos, ya vamos a ver qué pasa.
Y llegamos al cuartel, nos separan, yo subo y me dicen, bueno, aquí ocurre lo siguiente, tú estás en calidad de imputada porque tú y tu marido son los principales sospechosos, en realidad los únicos sospechosos de haber abusado del menor. Yo le digo, pero ¿cómo? Si es imposible, o sea, yo no te lo hubiera llevado al centro médico si hubiese sido así. Te llevé, o sea, hasta los pañales que yo tenía de mi hijo para que... Me dijo que no era así. Después que presté mi declaración, me volvieron a bajar, me volvieron a subir. La segunda vez, ella fue súper enfática. Me dijo, o fuiste tú o fue tu marido. Así que dime la verdad, ¿cuál de los dos fue y quién está encubriendo a quién? Nos tuvieron desde las 10:30 de la mañana en el cuartel hasta las 10 de la noche. O sea, yo te hablo que estuvimos 12 horas sin agua, sin comida. Una verdadera pesadilla, horas que se hicieron interminables y la custodia de su hijo, que era entregada temporalmente a su madre, la abuela del pequeño. Pasaron, a ver, unos 15 minutos más, hacen subir a mi mamá y me dicen que el tribunal decretó que se me quitaba la custodia de mi hijo para entregársela a mi mamá, que yo no podía acercarme a él a nada más que a darle pecho, supuestamente eso es lo que decía el papel, a darle pecho delante de la presencia de mi mamá y luego de eso tenía que retirarme. De un instante a otro, le quitaban su hijo. Pablo, el padre del pequeño, no podía creer lo que estaba pasando, intentando buscar respuestas o alguna explicación a por qué decían que su guagüita, que ni siquiera cumplía una semana de vida, presuntamente había sido abusada. Este proceso ha sido como familia, yo como padre, mi señora, ha sido súper trágico. Estamos, más que nada ha sido un calvario para nosotros y creo que aún no termina. Bueno, en PDI sí se nos llevó a hacer declaraciones, las cuales sin darnos ni siquiera nuestros derechos a leer. Llegó y se nos llevó nomás y sin un trato digno para mí y para mi familia. Claro, para este papá costaba entender la acusación, más aún cuando las sospechas los indicaban como el presunto responsable. Me dijo que mi hijo había sido abusado sexualmente, sentí mucha impotencia. De verdad, quería salir huyendo del lugar y encontrar al culpable nada más. Saco fuerzas para poder hablar porque igual es difícil. Que nunca se nos dio a conocer realmente el por qué estábamos ahí. Sí, por el diagnóstico que dio la doctora. Ese diagnóstico quizás fue para nosotros muy desgarrador. Pero la historia daría un vuelco radical porque luego en la familia se enteraban que todo presuntamente había sido un error. Parte del equipo médico señalaba a la familia que el menor nunca había sido abusado sexualmente y que el bebé tenía una alergia a la proteína de la leche de vaca. Entre nosotros nos repare, pero no va a haber psicólogo ni nada que pueda reparar el daño hecho. ¿Por qué primero se habló de un abuso sexual y se los responsabilizó directamente a ellos? ¿Por qué después se les dijo que era una alergia? ¿Quién responde ahora por todo el sufrimiento que vivieron junto a su familia? A mí esto se me excluyó totalmente de ver a mi hijo. Se me excluyó totalmente, igual que a mi señora y a mi familia. Perdimos la tuición de mi hijo, la cual se la entregaron a mi suegra. Y no, mal. Preguntamos a la Policía de Investigaciones sobre lo que ocurrió en las dependencias del cuartel de Valdivia y señalaron que no pueden referirse a este caso mientras no exista una denuncia formal en contra de la PDI. Indicaron que los padres del bebé no estuvieron detenidos y que solo fueron citados para tomar declaraciones. Yo como mamá estoy destrozada, ¿me entendí? O sea, tuve a mi hijo 2 días conmigo desde el parto y de ahí no lo pude ver hasta ayer. Y ayer que me lo entregaron todo conectado para poder darle pecho, tuvieron que sacarle la sonda, el niño ni siquiera reaccionaba. Le introdujeron medicamentos, lo inyectaron para evitar enfermedades de transmisión sexual. Si a mi hijo nunca nadie le hizo nada.
Al reconstruir minuto a minuto lo ocurrido, hay dudas que siguen dando vueltas en la familia. Una de ellas es el proceder del recinto médico y el trato que asegura le entregaron tenía que ver más bien con culpar antes que investigar. Pero a mí me hubiera gustado que la doctora que cometió el error hubiera sido tan humana y hubiera pedido una disculpa. A lo mejor no estaría aquí, ni hubiera hecho nada de lo que estoy haciendo, ni de lo que voy a seguir haciendo. Pero ella ni siquiera pidió un mes de licencia. Estamos hablando, entonces no sé cómo explicarle. Le quitó al niño de los brazos a mi hija, se fue. Desde la familia señalan que no se quedarán de brazos cruzados, que evalúan interponer acciones legales contra todos aquellos que resultan responsables de lo ocurrido y que alguien responda por las difíciles horas que tuvieron que enfrentar. Lo que siento no tendría palabras para explicarte, pero encuentro que si ella estudia y trabaja con niños, y se supone que es profesional y estudia esta rama, debiese de ver bien las cosas, no llegar y hacer acusaciones a la ligera. Ojalá que la justicia haga su trabajo como debe ser, investigar, porque para que no se vulneren más los derechos de las personas. Nos contactamos con el Hospital Base de Valdivia para saber su posición en torno a este caso. Señalaron que no se referirán a lo ocurrido a través de una entrevista, pero nos entregaron esta declaración pública. El menor ingresa a la madrugada del 8 de diciembre por síntomas digestivos, por lo que en atención a protocolos según diagnóstico, el médico de turno procede a dar cumplimiento a obligación legal regulada en el artículo 175, letra D, y 176 del Código Procesal Penal de hacer denuncia a Carabineros ante sospecha por presunto abuso sexual. Asimismo, señalaron haber estado en contacto permanente con la familia explicando el estado de salud del bebé. Se sostiene reunión con la familia y equipo multidisciplinario asistencial informando del estado del menor. Se explican los procedimientos aplicados al ingreso y en el transcurso de su estadía se atienden sus inquietudes. Se brinda la acogida requerida, además de no cuestionar su decisión de emitir declaraciones a la prensa bajo su responsabilidad. Respuestas que no dejan tranquilos a estos padres, que llegarán hasta la última instancia para aclarar lo ocurrido. Lo único que me han dicho es que lamentan demasiado por la situación por la que estamos pasando, pero que tratemos de ponernos en el lugar de ellos y de la profesional que hizo esto. Y en mi lugar, en el lugar de mi familia, ¿quién se pone? La gente de la OIRS, que es la que se comunica conmigo, me dice que el director está súper preocupado de esta situación. O sea, él se empezó a preocupar cuando yo hice esto viral en las redes sociales. Antes, cero pronunciación. Desde la Fiscalía de Valdivia señalaron que no pueden referirse públicamente a esta causa porque se encuentra en etapa de investigación y porque aún faltan informes periciales. Por el momento, el fiscal pidió el alzamiento de la medida cautelar para que los padres puedan ver a su hijo. No sé si esperar disculpas, sino que ella ojalá nunca más vuelva a hacer estas cosas. Porque le puede... Mire, ahora le pasó a mi hijo, mañana le puede pasar a otra persona y nosotros no le damos esto a nadie. Un confuso caso que hoy genera una serie de dudas en la familia respecto al proceder del recinto hospitalario, mientras ellos prometen llegar hasta las últimas instancias para recuperar su tranquilidad y la de su hijo. Bueno, estamos en contacto desde Valdivia, estamos junto a Pablo Silva, el padre de la guaguita, y estamos junto a Pilar, la abuela de la guagua, y en esta situación terrible que les ocurrió. Pablo, Pilar, gracias por estar con nosotros. Bueno, antes que nada preguntarles cómo están ustedes, cómo está también la guaguita, si han podido de alguna manera lograr descansar, estar en la tranquilidad de la casa junto a ella. ¿En qué situación están hoy día ustedes? Gracias por conversar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Aquí estamos, Pablo. Yo soy Pilar, la mamá de Moira. Emocionalmente, déjame decirte que estamos todos mal, choqueados. Pueden ponernos psicólogos, pueden ponerle psiquiatra, lo que quieran, pero el daño moral, psicológico que ha sufrido mi hija, mi yerno y mi nieto han sido terribles. Ayer nos entregaron al niño, no tenemos explicación
Sí, en la mañana nos dijeron que tenía algún problema al corazón y automáticamente como a las 1:30 nos entregaron al niño raudamente después que cuando fuimos a la... Ay, perdóname. No se preocupe. Tranquila, Pilar. La entendemos mucho porque me imagino más que estamos hablando de una guagüita de días. Es una guagüita recién nacida. Mi nieto tenía solo 3 días. Imagínate. Exactamente, 3 días. 3 días de vida cuando fue desapegado de su madre y de su padre. Y entonces nosotros también tenemos dudas porque, mira, a nosotros se nos entregó la carpeta del niño donde dice que su nacionalidad es noruega. Que su padre se llama Carlos y su madre se llama Margarita. Ustedes tienen muchas sospechas de esta Entonces situación. realmente no sabemos la realidad de todo este caso. Nos hace pensar tantas cosas. Tenía un RUT de 70 millones y fracción. Pilar, para que ¿Qué la gente nos entienda, Pilar, Julio César por acá, para que la gente nos entienda, usted... Julio César, buenos días. Buenos días, Pilar, muchas gracias por estar con nosotros. Desde acá toda nuestra energía y nuestra energía positiva para que podamos sacar adelante no solo esta nota, sino que toda la situación que están viviendo. Hay fundadas sospechas de usted de que esta situación quizá era mucho más grave y tenía referencia con otras cosas. ¿Por qué? Porque primero sí, mire, estaban equivocados. Acusaron a Pablo y a Moira de que ellos abusaron del niño. Nos llevaron a la PDI, a toda la familia, incluso a sus 3 hermanas menores. Nos tomaron muestras de uñas, de la boca. Y en todo momento en las acusaciones apuntaban a Pablo y a Moira. Y nosotros no podemos hacer eso. Son nuestros hijos, es nuestro nieto. Ellos jamás serían capaces de hacer algo así. Sí, lo prometo. Pilar. Y de ahí hemos vivido un infierno. Pilar, la entendemos y de aquí le mandamos un abrazo y necesitamos que se tranquilice un poquito para poder conversar y llevarlo por buen puerto esta conversación. Los antecedentes, ustedes tienen muchas sospechas porque los datos que van teniendo a disposición de ustedes indican, por ejemplo, que la nacionalidad de la guagüita era noruega, no chilena. Los nombres de los padres estaban cambiados. Tenía un RUT que era inexistente. Exacto. Entonces ustedes ven, entre comillas, una cierta, voy a usar muy cuidadoso las palabras, una cierta tendencia a que a lo mejor en este no sea un caso solamente de negligencia, sino que aquí haya habido una intención de separar, a su nieto de sus padres para poder... A la madre de su hijo. A sus padres, a su madre y a su padre, para quizás poder haber hecho otra cosa con la guagüita, ¿no es cierto? Que tenga que ver con algún tráfico... ahora que tenemos nosotros aquí los documentos, tenemos pruebas. Yo no estoy hablando cosas que por hablar. Lo entiendo. He leído esto detalladamente. Hay exámenes que son del año 2018. ¿De qué estamos hablando? No comprendo, quiero comprender. Sí. Está muy fuera... Todo esto parte en... Pablo. Buenos días. Pablo, cuéntanos. Sí, mire, todo esto parte desde el día sábado, porque a mi señora le dieron el alta en la clínica alemana, entonces nosotros confiamos en esa clínica igual porque llevamos a nuestro hijo en el momento que se enfermó y no nos quisieron dar la atención adecuada, se nos negó la atención en esa clínica. Entonces, ¿cómo podemos hablar de salud en Chile si se nos niega? ¿Cómo? No podemos, es un ser humano, un ser de 2 días es mi hijo. Le puede pasar a muchas personas. Nosotros estamos anonadados, estamos con una situación muy compleja. ¿Y dónde la atienden finalmente? Nosotros estamos ahora en este momento, mi señora con... ¿Por qué llegaron al hospital entonces? ¿Perdón? Como no la atienden en la clínica... ¿A dónde la atienden finalmente? ¿Dónde la atienden finalmente? ¿Dónde llegan? No... Al hospital base de Valdivia, porque se nos negó la atención en la clínica alemana. Sí, es que es importante ese relato para que la gente entienda, porque en la nota hablaba del hospital base de Valdivia. Entonces, ustedes llevan, la primera intención de ustedes es llevar la urgencia de la clínica alemana, no lo atienden. Al tiro, porque él nació,
Porque él nació en clínica nació. alemana. Claro. Entonces, Él nació en la clínica alemana el día 5 de diciembre a las 2:30 del día. Ahí nació Johncito Amí Silva Busto. a ver, para ir entendiendo un poco la secuencia, porque está llena de situaciones muy raras, muy irregulares. Entonces, no se lo reciben en la clínica alemana, siendo que además había nacido ahí. ¿Cuál fue la razón? Bueno, lo cierto es que ustedes llegan al hospital base y ¿en qué minutos Mire, nosotros vivimos en la Isla del Rey. Ya. En trasladarnos para allá, salir en lancha, conseguir un auto, llegamos así a la 1 de la mañana a la clínica alemana. Ya. El niño, como salió el día sábado, no tenía RUT. Pero la mamá sí se había atendido ahí, por lo tanto el niño había nacido en la clínica. Ellos tenían toda la información. Entonces, cuando le fueron a tomar los signos vitales, yo entré con él, porque mi hija, como estaba operada y tiene ligación de trompa, ella quedó afuera con Pablo y mi esposo. Entonces, yo entré y la TEN que estaba ahí me dijo, ¿por qué traes al niño? Y yo le dije, ¿sabe lo que pasa? Es que él hizo caquita y la hizo con sangre. Y tú me dijo, ¿tienes las pruebas de eso? Sí, tengo unos pañalcitos afuera en una bolsita Ziplo adecuada para que ustedes lo revisen. ¿Pero tú estás segura? Sí, le dije yo, estoy muy segura de lo que le estoy diciendo. Me dijo, mira, yo te voy a dar un consejo. Saca inmediatamente al niño de aquí de la clínica. Llévatelo. Esto es muy caro para ustedes. Esto es una hora PIC donde es demasiado caro. Son exámenes muy complicados, sin saber ella lo que tenía mi nieto y sin saber ella las condiciones económicas para nosotros. Ella no sabía nada, pero me insistió demasiado que me lo llevara. 10 minutos. Salí afuera, conversé con Pablo, con Moirita, con mi esposo, y nosotros nos dirigimos al hospital base de Valdivia. Y ahí comenzó todo. ¿Qué fue lo ahí a las 2 de la mañana comenzó todo esto. ¿En qué minuto les dicen a Pablo y a Moira que lo que tenía la guagüita, según lo que creían aparentemente los médicos, las enfermeras del hospital, tenía que ver con un abuso sexual? ¿Cuándo se enteran ustedes de esto o se enteran recién cuando ya están detenidos en la PDI? Sí, mire, yo le explicaré un poquito esto. Lo que pasa es que nosotros lo trajimos a la guardia y alcanzamos a estar solamente 2 minutos con nuestro hijo. Después se nos echó hacia afuera, donde había unos sillones, esperando toda la noche alguna respuesta lógica, qué es lo que tenía nuestro hijo. Ya, y ahí... Entonces, sí, se acerca una enfermera a donde mí y me dice, llame a su señora urgentemente porque necesito hablar con ella. Bueno, mi señora en ese momento había ido a ver a mi suegro, que estaban esperándonos afuera, esperando también alguna respuesta de lo que tenía el niño, si podía tener algo. Entonces mi señora viene y la enfermera la doctora, le dice que tiene que hablar con ella. Yo también quería pasar a esa sala donde tenían al niño ahí adentro y me negaron la entrada a esa sala, me excluyeron totalmente, solo hicieron pasar a mi señora. Esto fue alrededor de las 10:30 de la mañana. Recién se le notificó a mi señora a las 10:30 de la mañana, siendo que el diagnóstico que hicieron ellos de abuso sexual fue a las 6:48 de la mañana del día domingo. Pablo, eso pasa, ¿y en qué minuto se baja este caso? Si a ustedes van a la PDI, finalmente les comunican que están imputados por esto, ¿cuánto tiempo después asumen el error? ¿Cuánto tiempo después se asume el error que esto no tenía que ver con un abuso sexual, sino que con una alergia alimentaria? Mire, a nosotros se nos quitó totalmente la tuición el día domingo en la tarde. Esto para ellos fue súper rápido hacerlo.
Llegan a la fiscalía un papel de interrogación a mis cuñadas, a mis suegros. Y esto fue súper rápido, ellos ya movieron papeles, a la fiscalía, juzgado de familia, se nos quita la tuición a mi señora y a mí. Estando desde las 11 de la mañana en PDI hasta las 10 de la noche. Mire, imagínense, más de haber 13 horas. 13 horas ahí, dando declaraciones, una y otra vez mi señora, mi suegra también, una y otra vez. Pablo Pilar, este caso y recién el día lunes, como nosotros no teníamos la tuición de nuestro hijo, la única que se podía acercar al hospital era mi suegra. El lunes yo ingresé al hospital a las 9 de la mañana. Me tocó la pediatra de turno de neonatología del Hospital Base de Valdivia. Y ella me dice que yo dentro llorando, destrozada, y le digo que me diga cómo fue esto, que cómo puede ser real. Y me dice, señora, cálmese, esté tranquila, que su nieto jamás ha sido abusado. Imagínese. Pilar. Jamás. Pilar. Cuando a mí me encerraron en una habitación en la PDI, me aseguraron que yo me pusiera en el lugar de mi nieto, que mi nieto había sido abusado y penetrado. Escuche la palabra, abusado y penetrado. Pilar, Pablo, la situación... Entonces ahí yo le dije, pero doctora, mi esposa no... Señora Pilar, señora Pilar, Pablo, la situación es muy compleja. Hay muchas aristas en este caso. Sí. Está la situación del abuso, está la situación de lo rápido que pasa todo para quitarle el hijo a sus padres, está la situación que es una equivocación además de la alergia, pero está la situación de todos los antecedentes que tiene usted de que finalmente su nieto estaba con nacionalidad noruega, que tenía otros nombres, que tenía un carnet de identidad, o sea, es más que una negligencia y un error. Aquí hay una situación que hay que investigar y nosotros vamos a quedar encima de esto. Nosotros, Pablo, vamos a quedar encima de esta información. Por favor, no nos dejen solos. Les queremos agradecer. Estamos ya reporteando, estamos ya haciendo un reportaje un poco más amplio. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Pilar, por darnos su testimonio y por estar con nosotros. Son las 9:45 minutos. Realmente caso que tiene una cantidad de cosas realmente sospechosísimas.